Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Cada sábado, 11 de la mañana, no deje de vernos aquí en EN Televisión y en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web, www.entelevisión.com. Aquí, como cada sábado, nos juntamos para conversar, analizar sobre algunos temas de actualidad, de esos que ocurre durante la semana y que nosotros vamos un poquitito más allá de lo que es la simple información. El pasado jueves, la Cámara de Diputados se abocó a refrendar, apoyar, a aprobar en primera lectura el proyecto de ley que le envió el Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente Luis Abinader, para liberar de impuestos a unos 60 productos de la canasta familiar. La intención del presidente es con esto abaratar, y si no abaratar los precios de esos productos, por lo menos garantizar que no sigan subiendo. No es un secreto para nadie que la inflación va de manera galopante. Solamente usted tiene que ir a comprar en un supermercado, en un colmado, y entonces entenderá de lo que estamos hablando. Más si usted compara los precios de ahora a los precios de antes del 2022. Claro, hay factores que están incidiendo en los mercados internacionales y eso también hay que reconocerlo. Acabamos de salir prácticamente de una pandemia mundial y todavía tenemos los reflejos aquí, incluso aunque la positividad diaria ha bajado mucho, pero todavía andamos por alrededor de los 100 casos diarios de nuevos infectados de COVID. O sea, todavía la COVID sigue siendo una realidad para los países de América Latina y el mundo. Ese es un elemento. El otro elemento fue la guerra entre Ucrania y la Unión Soviética, entre Ucrania y Rusia, la antigua Unión Soviética, ahora es Rusia. Entonces, la invasión de Rusia del mes pasado provocó también un dislocamiento de algunos precios en mercados internacionales. Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo, así como de carbón mineral, creo el cuarto productor de carbón mineral, y un gran productor de gas natural, que es uno de los principales suplidores de Europa. Entonces, toda esta guerra hace en muchos de esos productos que los precios del petróleo se eleven. Ayer estaban no tan elevados como en las semanas anteriores, pero pasaba de los $98 el barril. Estamos hablando del petróleo de Tesa y casi siempre cuando en este programa hablamos de eso, lo hacemos porque ese es el petróleo de referencia. O sea, nosotros como República Dominicana compramos en el mercado internacional. O sea, nosotros no le compramos petróleo a México ni a Venezuela, nosotros lo compramos generalmente a Estados Unidos y a precio, con el precio de Tesa, que es el que rige para la mayoría de los países de esta región. Entonces, todo eso ha provocado una espiral inflacionaria. Claro, hay un componente especulativo y eso también no se puede negar. Hay gente que tenía, empresarios, comerciantes, que tenían mercancía en almacén y ahora la están ofertando 10 veces más que lo que le costó hace 2 años. Son problemas, son situaciones que el presidente ha querido paliar con sometiendo un proyecto de ley para quitarles impuestos a una serie de productos que vienen del mercado internacional para que su precio no se eleve. Ahora, eso es una navaja de doble filo. ¿Por qué decimos esto? Aunque la ley, el presidente inteligentemente le estableció para un periodo de 6 meses, la realidad es
que en ese periodo de 6 meses son muchas las empresas, los productores dominicanos que pudieran ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque si usted me trae arroz, maíz, trigo, sorgo de Estados Unidos sin que pague impuestos, entonces lo más probable es que esos productos lleguen al mercado local más barato que los productos que la producción dominicana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos de esos productos, por ejemplo, nosotros traemos arroz de Taiwán o arroz de Vietnam, y ocurre que el arroz de Vietnam, usted lo trae de allá, oye, estamos en Asia, y cuando usted lo coloca aquí en el mercado es más barato? Bueno, el problema es que ellos tienen las tierras, produce mejor, tienen mejor tecnología de producción, o sea, que ellos te producen un quintal de arroz a menos costo que lo producen aquí. Aquí todavía tenemos sistemas de productivo completamente obsoletos, y eso hace que, que la producción sea menor que lo que debiera ser a mayor, con mayor capital. O sea, usted tiene que invertir más para conseguir un quintal de arroz aquí que si lo trae de Taiwán. Entonces, para eso se crean la barrera arancelaria, para evitar que haya una competencia desleal. Pero el presidente ha sometido un proyecto en ese sentido, y ya la Cámara de Diputados lo aprobó en primera lectura el pasado jueves. Y eso, decía al principio del comentario, eso puede ser una navaja de doble filo, porque si bien es cierto que podríamos durante 6 meses adquirir productos a precios más o menos estables, después de esos 6 meses, si se coloca otra vez la barrera arancelaria, entonces esos productos van a aumentar su precio, pero pudiera ser entonces ya el aparato productivo nacional esté en un nivel de deterioro y no tenga la capacidad de producir la demanda, de cubrir la demanda, como está ocurriendo ahora. Ahora creo que la producción nacional suple el 80% de la demanda de los dominicanos. Claro, hay una caída en el turismo en relación a otras épocas. Entonces, tenemos ahora el dilema de o permitir que esos productos entren sin impuestos, o a riesgo de que el aparato productivo dominicano se estanque, se congele. ¿Por qué? Porque si usted vende, por ejemplo, maíz, si usted produce maíz y ocurre que el maíz viene sin impuestos, muchos de esos productos también son subsidiados por los gobiernos de los países de donde provienen. Por ejemplo, para proteger a los productores, Estados Unidos subsidia a los productores de trigo y de soya y de maíz. O sea, ellos lo subsidian para que se mantenga el nivel de productividad. Entonces, nosotros debimos hacer una especie de híbrido. O sea, destinar una parte del presupuesto para proteger el aparato productivo e ir haciendo importaciones, autorizando importaciones, pequeñas importaciones que cubran el déficit. O sea, un ejemplo, si nosotros consumimos 1000 quintales de arroz a la semana y la capacidad productiva local es de 700 quintales de arroz, bueno, pues entonces vamos a autorizar solo la importación de 300 quintales. Y entonces ahí cubrimos el total de la demanda y mantenemos el aparato productivo a los niveles que están en la actualidad, o creamos una serie de incentivos especiales para que se vaya incrementando, porque esto no va a terminar ahora. Esto no va a terminar ahora. Yo no creo, todavía, suponiendo que la guerra entre Ucrania y Rusia dure un mes más, poniendo que dure un mes más, los reflejos
de esa guerra, la estela esa guerra va a dejar, no se va a recomponer en un año ni 2 años. Solamente hay que ver las infraestructuras de Ucrania, cómo se han ido desmoronando. Entonces, todos esos alimentos, Ucrania es uno de los mayores productores de todo el bloque soviético de alimentos, especialmente de granos, como es maíz, soya y trigo, así como de minerales. Eso es, Ucrania es un paraíso en lo que es la producción de alimentos y minerales en toda esa región oriental de lo que es la Europa del Este. Entonces, señores, hay dos situaciones opuestas. Incluso los diputados de la oposición no votaron por el proyecto que sometió el presidente. Sustentado en los mismos argumentos que estamos exponiendo ahora. O sea, el riesgo es extremadamente alto cuando usted permite que todos esos productos, 60 productos, entren al mercado local sin esos 60 productos entran al mercado local sin el pago de aranceles. Eso es un riesgo que un riesgo que está muy por encima de las proyecciones que pudieron haber hecho los técnicos del gobierno. Y siguiendo hablando de eso, de cómo la inflación ha ido apretando los bolsillos de la clase media, hay dos medidas que se tomaron esta semana que van a seguir apretando los bolsillos de la clase media. El Banco Central acaba de disponer ayer viernes se supo, pero la resolución de la Junta Monetaria fue del pasado jueves. Acaba de disponer un incremento en la tasa de interés de 0.5 o de 5, creo que ¿qué va a pasar de 0.5? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, que la gente que tenga préstamos y que ya los periodos de gracia se vencieron, entonces tendrán que reajustar los pagos a la nueva tasa de interés. Lo mismo que si usted gira un préstamo a la banca ahora, lo va a tener que pagar con esa tasa de interés. Con eso, el gobierno busca retirar la mayor cantidad de pesos de las calles. Y eso pudiera también provocar una especie de recesión en la economía. O sea, que la gente no haya circulante para la gente adquirir bienes y servicios. A eso se le agrega, señores, un aumento de un 16, un 6% de aumento a la tarifa de energía eléctrica. ¿Quiénes van a ser los mayores perjudicados de ahí? Los grandes consumidores y los medianos consumidores. ¿Dónde están los medianos consumidores? Bueno, la mayoría de los medianos consumidores son las pequeñas clínicas, los pequeños salones de belleza, los colmados de los barrios. O sea, toda esa economía del barrio va a sufrir con este incremento en la tarifa eléctrica. Señor director, vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos analizando este y otro tema aquí en Coloquio Cultural y en la televisión. Bien, de regreso y cuando nos fuimos a la pausa, estábamos analizando lo que era la parte económica, la parte de la economía de República Dominicana en medio de después del periodo de pandemia. Todavía se mantiene el caso de la COVID, todavía se mantienen algunos casos, pero es como la gente ha visto que le ha ido mermando sus ingresos en la medida en que tiene que adquirir bienes y servicios. En medio de todo esto,
en medio de todo esto. Y hay un refrán que dice que no hay peor cuña que la del mismo árbol. Por eso hago referencia de esto por el tema del que voy a hablar. Señores, los profesores, mis queridos profesores. Digo mis queridos profesores porque mi profesión básica fue maestro y ejercí durante 11 años en educación básica y luego en educación media 2 años. Pero es como sentir la vergüenza ajena. Porque nosotros nos preguntamos, ¿es esta la coyuntura para usted solicitar un aumento de salario? Seguro que no. Seguro que no. Y los profesores deben hacer conciencia de eso. Los profesores trabajan alrededor de 200 días al año. Bueno, ahora, como ya el año escolar no se abre, no inicia el 1 de septiembre, sino a mediados de agosto. Antes eran 192 días, ahora pudieran ser 215 días. Pudiera ser el calendario escolar 215, 225 días. Pero fíjese, son 365 días del año. O sea, que todavía los maestros tienen libre alrededor de 150 días cada año. Ustedes podrán alegar que esto más tiempo para preparar clases. Sí, eso es verdad. Y eso lo hacemos todos. Yo que trabajo en un periódico, cuando salgo del periódico no dejo de trabajar. Veo cosas en la calle y llamar y averigüen esto y hagan aquello. O sea, siempre uno está trabajando. A veces en tu propia casa tú estás pensando cómo diseñar la portada de mañana o cuáles pudieran ser los temas. O sea, eso pasa también con los profesores y eso pasa con los médicos que tienen que estar actualizando constantemente. O sea, el médico no salió del hospital y ya, sino tiene que estar actualizándose, revisando documentos, revisando libros, revisando resultados de conferencias, de seminarios, nuevas enfermedades, nuevos medicamentos. O sea, todos hacemos eso. Todas las profesiones tenemos que hacer eso. Entonces, nosotros lo que decimos, República Dominicana, en todas las evaluaciones que nos hacen los organismos internacionales, quedamos mal parados en lo que es el concepto del aprendizaje del muchacho, en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, hay una responsabilidad compartida, claro que está, entre Estado, hogar y profesores. Pero la mayor responsabilidad de eso recae sobre los maestros. Es una situación difícil, pero hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vía de que por cualquier quítame esta paja, yo voy a convocar a paro de docencia. Oye, es un daño que le estamos haciendo a esos muchachos. Venimos de 2 años, los maestros tenían 2 años casi sin dar docencia. O sea, cobraron 2 años, no porque ellos quisieran, es lógico, porque estábamos en medio de una pandemia. Los muchachos duraron casi 2 años sin ir a docencia, porque luego se demostró que las clases virtuales no dieron los resultados que se esperaban. Y hoy tenemos, muchachos, aún más lagunas, aún más deficiencia que lo que teníamos en el 2019. Oye, y en vez de estar pensando en una estrategia para ver cómo recobrar el tiempo perdido, entonces nos vamos a embarcar en un problema de demanda de salario. Si usted hace un ejercicio matemático simple, divide el salario de un maestro por los días que trabaja en el año,
usted entenderá entonces que los maestros deben ser una de las profesiones mejor pagadas en el país. Mejor pagada en el país. Y debiera ser así, no lo criticamos. Los maestros deben ser, igual que los médicos, las dos profesiones mejor pagadas del país. Porque una tiene que ver con la salud de la gente, con la vida de la gente. Y el otro tiene que ver con la educación de la gente, con el desarrollo del país. No lo criticamos, pero decimos que esta no es la coyuntura para usted parar la docencia. Estos muchachos vienen de tener 2 años casi en su casa sentados, sin hacer nada. Y entonces le vamos a impedir el derecho a educación. No decimos que los maestros no tengan razón en sus demandas. Lo que decimos es que la huelga no es el camino en esta coyuntura. Que paralizar la docencia no es el camino. Que con eso no estamos aportando nada a la sociedad, ni al desarrollo del país. Y los maestros deben de estar en la línea del frente, en el frente, en cualquier plan de desarrollo de una nación. Los maestros deben estar a la vanguardia, en la línea del frente. Entonces, no podemos, señores, y bueno que reflexionemos sobre eso, que reflexionemos para ver de qué forma se pueda llegar a un tipo de acuerdo. Presidente Abinader, que creo que fue un error de su parte, fue un error de parte del presidente Abinader. Como le señalamos los aciertos en este programa, cuando el presidente tiene aciertos, pero cuando tiene errores también se los vamos a señalar. Porque este programa no lo ata a nada, ni lo ata al PRM, ni lo ata al PLD, ni al Partido Reformista, ni a Fuerza del Pueblo, a nada. Nosotros no estamos atados a ningún partido, ni a ningún gobierno. No es la única atadura con la sociedad. Por eso cuando el presidente toma acciones positivas, decimos aquí la defendemos. Como lo defendimos en todos los planes de recuperación económica durante la pandemia y de vacunación y la política del gobierno para enfrentar esa pandemia. Lo defendimos aquí. Y dijimos, el presidente cometió un error ahora con lo del ADP, con decirle a Hidalgo, con decir que si la ADP no se ponía de acuerdo con Fulcar, con el ministro Fulcar, el presidente pudiera intervenir. No, hombre, no. El presidente no tiene que intervenir en eso. Ahora, ahí debe asumir, y cuánta falta hace Monseñor Agripino Núñez Collado. La Iglesia Católica debiera asumir un papel de mediación para resolver eso, porque ellos también tienen una responsabilidad con la sociedad. Deben asumir, colocarse a la vanguardia y decirle al ADP y decirle al gobierno, en la persona de Roberto Fulcar, vamos a sentarnos a hablar, vamos a buscar una salida al problema de la educación, pero las escuelas no se pueden cerrar. No se pueden cerrar. Cerrar las escuelas sería como cerrar la puerta del país al desarrollo, al futuro. Es como apagarle la luz y volver al pasado. Eso no puede ser. Y hay que buscarle una solución. Y los maestros tienen que entender. Hidalgo debe despojarse de esa camisa morada del PLD y colocarse la camisa azul de los alumnos de la educación pública. Eso es lo que debe colocarse para ver de qué manera no seguimos suspendiendo la docencia y dejando a esos pobres muchachos. Porque lo que son las escuelas públicas, esa es otra parte que no le hemos tocado. Las huelgas solamente son en las escuelas públicas. O sea, las huelgas solamente afectan a los hijos de los pobres. Los colegios privados continúan. E incluso a los dueños de colegios les conviene que las escuelas estén en constante huelga, porque los padres hacen un sacrificio mayor
y sacan a los muchachos de la escuela y lo ponen en un colegio, ahí tienen que pagar. Pero sus hijos no pierden clase. Entonces, los hijos de los ricos, los hijos de la clase media alta, le importa un comino que haya o no huelga del ADP, porque para ellos siempre habrá docencia. Ajá. Y los hijos de Toña, la guandulera, y los hijos de Vitico, el platanero, y los hijos de Alberto, el empleado municipal, los hijos de Manolia, la desempleada, esos que tienen que ir a las escuelas públicas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Saben dónde terminan esos muchachos? Desertando de la escuela. Y los que desertan de la escuela en sus años juveniles, ¿saben dónde terminan? En el ejército de los ninis, que ni estudian ni trabajan. Al final de cuentas, delinquiendo. Delinquiendo. Entonces, eso tiene que ver, fíjense, por eso cuando me hablan de plan de seguridad ciudadana, yo siempre parezco como medio atontado, como que no soy de este planeta. Porque aquí cada quien diseña un plan a su manera. Pero nadie se ha sentado a verlo como un todo. Como vamos a revisar la sociedad en su conjunto y ver qué lo está empujando a los jóvenes vayan a delinquir. ¿Qué lo está llevando a eso? Vamos a revisar la educación. Vamos a revisar la acción de complicidad de la policía con esos delincuentes también. Vamos a revisar qué está pasando en los hogares, en las escuelas. Entonces, hasta que no se piense, hasta que comience a pensarse en el problema como un todo y se involucre el maestro, hogar, revisión de la policía. Oye, hasta que eso no pase no vamos a tener seguridad ciudadana. O sea, que las acciones del ADP lo que contribuyen de manera indirecta y en el futuro es a un incremento de la delincuencia. A eso contribuyen acciones de ese tipo, paralizaciones constantes de la docencia en las escuelas públicas. 2.8 millones de muchachos se quedan en su casa cada vez que hay una huelga del ADP. ¿Usted sabe lo que es 2.8 millones de muchachos en su casa? ¿Qué hacen? Salir para la calle, y más en los barrios pobres, que no hay parques, que no hay, que las casas son pegadas una con otra, que no hay área de recreación, que no tienen balcón, que no tienen patio. ¿Dónde hacen su vida recreativa esos muchachos? En las calles. ¿Y qué hacen en las calles? ¿Qué aprenden en las calles? Nada bueno. Entonces, señores del ADP, señores de educación, vamos a pensar un poco más. Primero, es verdad que el ministro Fulcar es un prepotente. Es verdad. Entonces, Fulcar debe, así como le pedíamos ahorita a Hidalgo, que se quite la camisa morada y se ponga el poloché azul que usan los muchachos para la escuela. Así le vamos a pedir a Roberto Fulcar que se revista de un poco de humildad, porque la arrogancia y la prepotencia no lo va a llevar a ninguna parte. Eso no va a llegar a ninguna parte. Lo que pudiera es poner en riesgo hacer una buena gestión en educación. Y va él, que dicen que aspira a presidente de la República. Si usted fracasa en educación, no puede aspirar a nada. A nada. Y con prepotencia y arrogancia no vas a lograr un acuerdo con la ADP. Entonces, si aquel se quita la camiseta morada y este se quita la camiseta de la prepotencia y la arrogancia, pudiéramos tener
lo que la paz que se necesita en el sector escolar. Para este año escolar concluya un éxito. Tenemos 2 años escolares a media. Recuerden, en el 2019, cuando la pandemia, en marzo se suspendió la docencia y no volvió. O sea, en ese año los muchachos perdieron como 4 meses. 4 meses, 3 meses de docencia. Y el año siguiente no hubo docencia, fue todo virtual. Que ahí nadie aprendió nada. Nadie aprendió nada. Estamos hablando del 20. En el 20 fue que la docencia se suspendió en marzo y no volvió. Y en el año 21 la docencia fue virtual y ahí tampoco aprendieron nada. Y en el año 22, ahí es que los muchachos han retornado a las aulas, ya de manera masiva. Entonces, no vamos a dañar ese entusiasmo que tienen esos muchachos, ya ese hábito, que volvieron a adquirir el hábito de ir de la docencia presencial. Recuerden que eso se había perdido y fue todo un problema para que los muchachos se adaptaran de nuevo al sistema de docencia presencial. Ahí están los resultados, la misma educación lo tiene. A los muchachos, todo muchacho que hubo que asistirlo de manera psicológica durante el periodo de la educación virtual y luego para que se pudieran adaptar a la educación presencial. Y entonces ahora vamos a interrumpir el ciclo de enseñanza. Así no vamos a llegar a nada, ni vamos a aportar lo que el país necesita, el país espera de nosotros, de los maestros, de educación. No vamos, esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad, no la podemos echar por la borda. De modo que ojalá la próxima semana, cuando vengamos a este programa a hacer un comentario sobre el sistema educativo de nuevo, sean todas cosas positivas. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos en breve. Bien, señor, ya de regreso, en la parte final de este programa. Hay algunos 2 temas pendientes, pero antes que eso, nosotros queremos, señores, reconocer en este programa el trabajo que viene haciendo la Junta Central Electoral. Primero, en lo que es adecuar las oficialías civiles a los nuevos requerimientos. Es cierto que esa plataforma tecnológica la inició durante la gestión de Roberto, pero, de Roberto Rosario, por supuesto, pero durante la gestión de Román Jaques se ha ido ampliando y se ha ido tecnificando, y que aunque en principio hubo, como es lógico, hubo sus saltos de cosas que no salieron como se esperaba, pero sí dentro de lo que se dice en el proceso, se fueron corrigiendo esas fallas y hoy día la Junta Central Electoral está a la vanguardia en términos de tecnología y de eficiencia en lo que es el suministro de documentos a la población. Recuerden que en la Junta ahí se buscan las actas de nacimiento, las actas de defunción, actas de matrimonio, todas las actas, la oficialía civil es la base de lo que es la sociedad en términos del control de su población. Pero lo más importante, y es que algunos miembros de la Junta tenían alrededor de 2 meses visitando lo que son las oficinas en el exterior. Y un dato interesante
lo vi ahí en el periódico El Nacional. Un dato interesante es, señores, que la proyección de dominicanos inscritos en el padrón electoral para las elecciones del 2024 va a ser de 1.100.000. ¿Por qué ese dato es interesante? Porque estamos hablando de que la Junta tiene proyectado empadronar 1.100.000, hay 675.000 ya empadronados en lo que son las oficinas en el exterior. Pero si nosotros tenemos 1.100.000 dominicanos en edad de votar, podemos entonces llegar a la conclusión de que en el exterior la cantidad de dominicanos supera los 2 millones. 2 millones. Eso es mucho. Pero el mundo es un mundo globalizado. Y con el paso del tiempo las fronteras serán cada vez más chicas, más pequeñas. Ahora, eso es un gran reto para la Junta, porque eso sería duplicar la cantidad que hay casi. Sería un gran reto económico, un gran reto tecnológico y un gran reto de logística. Eso incluye personas físicas trabajando en todo ese proceso. Eso hay que reconocer los esfuerzos. Si no se logra la meta, pero por lo menos se hizo el plan, se hizo el esfuerzo, se asumió el compromiso, que son de las cosas que hay que ir valorando. Los ruidos en la Junta han terminado. Recuerden que la Junta es un organismo muy conflictivo, pero ya los ruidos en la Junta no existen. Sin embargo, los partidos políticos que tenían un compromiso esta semana en el centro, en el Consejo Económico y Social, es de revisar los proyectos de leyes de modificación a la ley de partidos políticos y a la ley de partido político y a la ley electoral. ¿Por qué? Porque esas leyes, las dos, tienen muchísimos problemas. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral primero y después el Tribunal Constitucional han tenido en más de una ocasión que derogar artículos de esas legislaciones, de las dos. Porque muchos de esos artículos fueron aprobados al vapor. Las elecciones fueron en el 20 y hubo una de esas leyes que se aprobó en diciembre del 19. La otra un poco antes. Pero se aprobó a la carrera y entonces muchos artículos chocan entre una ley y otra, mientras en otros artículos el caso más grave porque chocan con la Constitución de la República. Y no sé qué está pasando. No sé qué está pasando en el país, porque así también vemos una resolución del Ministerio de Trabajo que la está socializando sobre el trabajo doméstico. Pero las normativas sobre el trabajo doméstico están en el Código Laboral. Entonces, ahora tú me quieres colocar una resolución por encima del Código de Trabajo. El primero que pegó el grito al cielo fue la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Le dijo, no, eso no es posible. Pero el ministro de Trabajo, Decans, insiste en socializar el tema. El tema es muy espinoso, es un tema muy delicado, porque pudiera ser que si se aprueba esa resolución y usted obliga a quienes tengan doméstica en su casa a cumplir con los establecidos ahí en esa resolución, señores, la mitad de la gente va a despedir a su doméstica.
Aquí solamente podrán los ricos entonces tener doméstica. Porque si usted tendrá que establecer un horario de 8 horas, si tendrá que colocarle en la seguridad social, establecer un salario mínimo, ¿qué va a pasar ahí entonces? Bueno, ¿qué haría usted con la doméstica que viven en las casas donde trabajan? Después de 8 horas, eso sería hora extra. ¿O qué pasaría? Es verdad que las domésticas ganan salario por debajo de lo normal. Eso es verdad. Y eso pudiera regularse. Pero las domésticas tienen otras ventajas, igual que los guardias, igual que los militares. Los militares, por ejemplo, ganan menos con la policía, pero no tienen la ventaja que tienen los policías. Pero tienen otras ventajas. La doméstica también. La doméstica come, desayuna y cena en la casa donde trabaja. En muchos de esos hogares le garantizan su vestimenta. No solo el uniforme de trabajo, sino su vestimenta de domingo. Le garantizan algunos regalos de electrodomésticos y de cosas que lo van descargando de esas familias donde trabajan, pero para ellos le da un buen uso. O sea, son recursos adicionales al salario. Algunas le dan dormitorio, no tienen que cubrir pasajeros. Si usted la pone a trabajar 8 horas a esas domésticas, a ella misma no le va a convenir. No le va a convenir, porque tendrá que irse a su casa todos los días. Y muchas de ellas vienen del interior. O sea, esa resolución hay que verla bien. Pero más que verla, hay que ajustarla a lo que dice el Código Laboral. No podemos estar en un país donde se hagan leyes, códigos, y luego la gente no los respete. O sea, el mismo Estado no los respete. Ya Fin hizo su advertencia. Hay otros juristas que han opinado sobre el tema. El tema es espinoso. El tema es espinoso. Tan espinoso que uno de esos temas, una de esas discusiones, fue que colocó a Hipólito en una situación difícil cuando aspiraba a la reelección en el 2004. ¿Ustedes recuerdan? Que dijo que la doméstica se comían la mejor carne de la casa. Y eso provocó un revuelo. No, bueno, no recuerdo si fue en el 12. Entonces, eso le creó un problema serio. ¿Por qué no un problema serio? O sea, porque es un tema delicado, muy sensible. Y eso, para hablar solamente de eso, que volviendo, y ese tema debe ser más interesante, el que decíamos que los partidos políticos no asistieron a la reunión del Consejo Económico y Social del pasado jueves, donde se iban a revisar los proyectos de leyes de modificación a las 2 legislaciones que tienen que ver de materia electoral. Entonces, señores, esos temas electorales, eso hay que resolverlo ahora. Las elecciones están a la vuelta de la esquina en materia de lo que establecer, conocer, hacer un código laboral, un código electoral con las 2 leyes o de manera individual, si lo hacen de manera individual, como quiera que sea, pero los partidos entonces, los partidos y la sociedad la conozcan. Pero eso ya será harina de otro costal, como decimos allí en Nagua, y será, amigo televidente, hasta el próximo sábado, cuando estemos aquí de nuevo, a las 11 de la mañana, en la televisión, Coloquio Cultural, José Antonio Torres, buen provecho, hasta el sábado.